Muy buenas y bienvenidos a Road to Excellence. En este vídeo vamos a empezar un tema nuevo que son las matrices. Y lo primero con lo que empezaremos es un poco lo típico, ¿qué es una matriz y cuál es su concepto? Podemos definir la matriz de forma simple como si fuera una tabla de números que están ordenados y cuando las representamos mediante unos paréntesis. Las dos principales divisiones que se tienen en las matrices son las filas y las columnas, donde las filas se representan en horizontal con la letra M y las columnas se representan en vertical con la letra N. Para hacernos una idea más práctica, imaginemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos los datos de una fábrica que fabrica cartón. Ese cartón lo puede hacer en cajas grandes, medianas o pequeñas. Y además la fábrica nos dice que al día hacemos 50 cajas grandes, 100 medianas y 25 pequeñas, y que el tiempo en el que se tarda en fabricar una caja grande es de 3 horas, una mediana en 2 horas y una pequeña en 1 hora. Esta información que nos acaban de dar la podemos ordenar en forma de matriz. Por un lado tenemos el tipo de cajas, que podemos decir que son las filas, y la cantidad de cajas que se hacen al día y el tiempo que se tardan en hacerlas son las columnas. Toda esta información, por tanto, ya la tenemos ordenada. En este punto tenemos que hablar de un nuevo término que es la dimensión de la matriz. La dimensión de la matriz no es más que el producto del número de filas por el número de columnas, y en el ejemplo que tenemos vemos que hay 3 filas, los tipos de caja, y 2 columnas, el número de cajas y el tiempo en hacerse. Por tanto, nuestra matriz será una matriz de dimensión 3×2. ¿Por qué es importante saber cuál es la dimensión de la matriz? Esto lo explicaremos un poco más adelante cuando vayamos a hacer operaciones con ellas, aunque un pequeño avance lo podemos hacer ahora en unos momentos. Vamos a hablar, igual que hemos hablado de la dimensión de la matriz, de la igualdad de las matrices. Imaginemos en este caso que tenemos una matriz llamada A y otra matriz llamada B. Tanto la matriz A como la matriz B son matrices 2×3, recordemos, 2 filas y 3 columnas, donde la matriz A tiene estos datos y la matriz B tiene estos otros. ¿Cómo podemos saber qué valen las incógnitas que aparecen? Para hacer la igualdad de matrices se tiene que cumplir que las dos matrices tengan la misma dimensión, y aquí la importancia de la dimensión que os acabo de decir. Aquí se trata de relacionar cada posición de una matriz con la misma posición de la otra. Es decir, si queremos saber cuánto vale la incógnita situada en la primera fila y la primera columna de la primera matriz, la tendremos que igualar al valor de la primera fila y primera columna de la segunda matriz. La de la primera fila y segunda columna de la primera matriz con la primera fila y segunda columna de la segunda matriz y así sucesivamente. Con todo esto explicado, vamos a hacer un par de ejemplos para poder asimilar los conceptos. En el primer ejemplo nos piden que indiquemos la dimensión de las siguientes matrices. Tenemos la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Volvamos a repasar. La dimensión de la matriz, ¿qué era? El producto del número de filas por el número de columnas. Entonces, en la matriz A, ¿cuántas filas tenemos? 2. ¿Y cuántas columnas? 3. Por tanto, la matriz A es una matriz 2×3. En la matriz B, ¿cuántas filas hay? 1. ¿Y cuántas columnas? 4. Entonces, se trata de una matriz 1×4. En la matriz C tenemos 3 filas y una columna, por lo que es una matriz 3×1 y la última matriz es una matriz 3×3, siguiendo la misma lógica. En el segundo ejemplo nos piden los valores de A, B y C para que las matrices A y B sean iguales. Primero tenemos que comprobar que las matrices tienen la misma dimensión. En este caso, tanto la matriz A como la matriz B son matrices de ¿cuánto? De 1×4. Las dos tienen una fila y 4 columnas, por lo que sí que tienen la misma dimensión. ¿Cómo hacíamos la igualdad entre matrices? Posición por posición. Si el número de la primera fila y primera columna de la matriz A tiene que ser igual al número de la primera fila y primera columna de la matriz B, siguiendo esta regla, 3 tiene que ser igual a X. Entonces, siguiendo el mismo patrón con las demás, tenemos que A es igual a 2, I es igual a -6 y B es igual a 0. Teniendo todo esto en cuenta, ahora vamos a empezar con las operaciones matriciales. Existen principalmente 3 tipos de operaciones matriciales: la suma, la resta y la multiplicación. Para explicarlo, vamos a volver a utilizar el ejemplo de las cajas de antes. Antes nos decían que al día se hacían 50 cajas grandes,
100 medianas y 25 pequeñas, y las horas empleadas eran 3, 2 y 1. Vamos a suponer que esto se hace los lunes y los martes se hacen 60 cajas grandes, 30 medianas y 55 pequeñas, y se tarda también lo mismo en hacerlas. ¿Cuántas cajas y de qué tipo se habrán fabricado el lunes y el martes y cuánto se habrá tardado? Teníamos la matriz de antes, que era esta, y ahora hay que volver a escribir la matriz del martes. ¿Cómo se hace la suma de matrices? Muy sencillo, suma de posición por posición, es decir, la primera fila y primera columna de la matriz A más la primera fila y la primera columna de la matriz B. 50 más 60, 110. Vamos con la siguiente. Primera fila y segunda columna de la matriz A más la primera fila y segunda columna de la matriz B. 3 más 3, 6. Y así poco a poco hasta completar todos los espacios de la matriz. Si a la matriz resultante queremos calcular cuál ha sido el total de cajas que se han fabricado en los 2 días, simplemente sumando los valores de la primera columna nos dará el resultado. Y si queremos saber el tiempo de fabricación de todas las cajas, tendremos que sumar los valores de la segunda columna. Para la resta de las matrices es el mismo procedimiento, pero en lugar de hacer la suma de las posiciones tendremos que restarlas, de manera que en este caso la matriz resultante quedaría así. Aunque en este caso no tiene mucho sentido hablar de restas de matrices. Para poder multiplicar matrices, debemos tener en cuenta que solo se pueden multiplicar aquellas matrices cuyas filas de la primera matriz sean igual a las columnas de la segunda matriz. Por ejemplo, una matriz de 3 por 1 y una matriz de 1 por 3. Con el mismo ejemplo de antes, imaginemos que aparte de hacer el lunes 50 cajas grandes, 100 medianas y 25 pequeñas, a la empresa le cuesta hacer una caja grande 1 euro la unidad, una mediana 0,75 la unidad y una pequeña 0,25 la unidad. ¿Cuál será el coste total para los diferentes tipos de caja? Será la multiplicación de las cajas que se hagan por lo que cuesten hacerlas. En este caso, el primer valor de la fila se multiplica por el primer valor de la columna, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Pero cuando tenemos una matriz de diferentes dimensiones, lo tenemos que hacer así. El primer valor de la primera fila y primera columna se multiplicará por cada uno de los valores que aparezcan en las filas de la segunda matriz y se sumarán todos ellos, como se puede ver en el ejemplo. Y nada, la primera clase de teoría de matrices se acaba aquí, lo de siempre. Si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios y los intentaremos resolver. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.